Vamos a analizar ahora las relaciones y también diferencias entre métodos científicos y métodos filosóficos. Ya decíamos en el video anterior que es imposible que un científico no tenga, ¿no?, un fundamento epistemológico, filosófico, para desarrollar sus investigaciones. Y si no tiene conciencia de eso, debe plantearse, buscar explicaciones, a ver en qué sentido, ¿no?, sus investigaciones pueden orientarse en un perfil determinado, ¿no? Y además, el investigador tiene entre sus tareas principales no solamente elaborar sus propios métodos científicos, ¿no?, que le propicien a otros, ¿no?, en su campo en particular. Yo, por ejemplo, el lunes voy a desarrollar en la Universidad de La Habana una conferencia para, sobre todo, estudiantes y profesores de filosofía sobre los métodos para la investigación en historia de las ideas filosóficas en América Latina, que es lo que yo me he dedicado, ¿no?, básicamente. Y de ahí he extraído algunas experiencias que voy a transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahí, en ese campo, ¿no?, en particular. Ahora, los métodos científicos tienen diferencias con los métodos filosóficos y vamos a ver por qué. Según Mario Bunge, el método científico es fáctico, quiere decir que se aprecia, ¿no?, empíricamente, pero no se queda ahí, trasciende, ¿no?, a lo fáctico, a los hechos, ¿no? Y además se atiene a reglas metodológicas que se vale de verificación empírica, pero cuando es necesario, no siempre. Hoy en día, con estudios de simulación, inteligencia artificial, de lógica difusa, en fin, no necesariamente hay que verificarlo todo, ¿no es así? Pero sobre todo el método es autocorrectivo y progresivo, ¿no? Y además sus formulaciones son siempre de tipo general, pero con un carácter lo más objetivo posible, lo que Bunge, ¿no? Y Bunge decía que no es que la ciencia ignore la cuestión individual o el hecho irrepetible, pero lo que ignora es un hecho totalmente aislado. Fíjense que a finales del siglo XIX, ¿no?, allá algunos neocantianos, ¿no?, Winkelmann, por ejemplo, planteaba una pequeña diferencia, según él, que no era pequeña, era enorme, entre las ciencias técnicas y naturales y las ciencias humanas, que le llamó ideográficas, en lugar de las nomotéticas, porque según él, mientras que en las naturales había regularidades, leyes, tendencias, en las ideográficas no, solamente se describían hechos aislados. Y esa división tan maniquea, tan dicotómica, ha sido superada cuando se ha demostrado que también en las ciencias sociales y humanas es posible desarrollar, ¿no?, investigaciones científicas y que a veces son imprescindibles, ¿no?, en coadyuvar a resolver problemas de carácter técnico o de la naturaleza, sobre todo en las ciencias ambientales, ¿no?, en las cuales el ser humano en su interacción con la naturaleza necesita tomar en cuenta muchos factores axiológicos, valorativos, éticos, hasta estéticos, ¿verdad? Y lograr una mayor precisión del proyecto de investigación que supere, ¿no?, el empirismo estrecho, puede lograrse si se maneja la investigación científica con criterios lo más objetivo posible, ¿no?, y lo más preciso en cuanto al método que se va a utilizar. El tema de los métodos es tan antiguo como la filosofía misma. Ya en el mundo oriental, de la China, de la India, existían preocupaciones también por el método, igual que en la Grecia y en el mundo grecolatino, ¿no? Pero indudablemente, aún en la escolástica hay conflictos de métodos, ¿no? Pero es en la filosofía moderna cuando empieza una decantación entre empirismo y racionalismo, claramente entre Renato Descartes y Francis Bacon, mucho antes también, tal vez en la escuela franciscana de los nominalistas, Duns Scott, Guillermo de Ockham, ya ahí estaba el tema del método, ¿no?, a resurgir, ¿no?, del debate que la escolástica había aplastado. Y desde ese momento el método axiomático, que para Fedosiev era el aporte más importante, ¿no?, de la modernidad y sobre todo los descubrimientos de los métodos hipotéticos deductivos, dieron lugar a que las metodologías científicas a veces trataran de emanciparse de métodos filosóficos. No olviden que las ciencias se derivan de la filosofía inicialmente es la especie de madre de la ciencia, ¿no? Y algunos han creído que se pueden independizar del todo y ninguna de ellas puede hacerlo, ¿no? Aunque el método científico, como ya hemos dicho, debe ser esencial, sistemático, jerarquizado, argumentado, general, predictivo, explicativo, racional, todos esos ingredientes, ¿no?, que lo diferencian incluso del método
empírico práctico acrítico de la inteligencia más elemental, ¿no? Ahora, lo cierto es que desde que ya comienza la modernidad, el Renacimiento, y aparecen figuras como Copérnico, como Da Vinci, como Kepler, como Newton, como Galileo, como todos aquellos grandes naturalistas, ahí empiezan ya a delimitarse algo mejor, ¿no? Los métodos científicos para diferenciarse, ¿no? De los métodos filosóficos que no han desaparecido y que se mantienen. Por ejemplo, en el caso de Francis Bacon, en el Novum Organum, o la nueva lógica, ¿no? Que es una crítica al deductivismo aristotélico, ¿no? Y que es una filosofía evidentemente empirista que parte de lo individual por vía inductiva y de observación, ¿no? A la construcción de un lugar a generalizaciones de mayor amplitud con la acumulación creciente de información. Si mientras más información se acumule, más válida, según Bacon, ¿no? Sería la generalización. Es un método empírico, un método intuitivo, un método científico, nadie lo duda, que puede haber sido muy válido en los primeros tiempos de la botánica, cuando se clasificaba, ¿no? En la biología o en la astronomía, cuando se clasificaba también el sistema solar o las estrellas, lo que fuese, ¿no? O en el mundo también de la medicina, ¿no? En la determinación de propiedades de nuestros organismos, de nuestras, etcétera. Sin embargo, Newton, sin renegar de sus métodos de corte tan empirista, le daría mayor fuerza no tanto a la ampliación de la información, sino a la profundización en el conocimiento tal vez de la misma información. Y por eso el método newtoniano es más, en cierta medida, riguroso que el de Bacon, porque yo siempre digo, ¿cuántas manzanas no habrán caído sobre la cabeza de los hombres antes que Newton? Infinidad de veces. Pero nadie se preocupó por qué se caían las manzanas, ¿no? Por las leyes de gravedad, ¿no? Y eso fue producto precisamente, ¿no? Del análisis que hace Newton de la interacción, ¿no? Entre los macrocuerpos y los microcuerpos y las fuerzas centrífugas y centrípetas, y luego lo lleva al mundo también sideral, los espacios, los planetas, etc. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que en el caso de Newton, el conocimiento científico no crecería en superficie, como el caso de Bacon, sino en profundidad, en ir analizando con la mayor información para sintetizar y lograr un conocimiento más profundo, ¿no? De la realidad y no simplemente por la acumulación, ¿no? De experiencia. Ahora, Galileo también por esa época intentaba expresar con métodos también empíricos, pero muy también con análisis matemáticos, porque Galileo, para él, la naturaleza está regida también por leyes matemáticas, ¿no? Y por eso, junto a la observación y junto a la experimentación, trataba Galileo siempre de buscar verdades superiores, ¿no? Más allá de la simple descripción empírica, más allá, ¿no? Y por eso hacía intentos ya de un carácter más enriquecedor, ¿no? De lo deductivo basado en lo empírico, ¿no? Sin embargo, otros como Renato Descartes hiperbolizarían la perspectiva racionalista, ¿no? Y sin caer en un escepticismo estéril, ¿no? De dudar por dudar, ¿no? Dudar, pero partiendo de que se puede conocer, ¿no? La realidad, o sea, con optimismo. Pero suponía Renato Descartes que la observación, la enumeración, el ordenamiento, la conjugación del análisis, la síntesis, la búsqueda de una verdad científica, se podía llegar a un conocimiento de la realidad mucho más, ¿no? Pero ya en esos cuatro enfoques que aparecen en la modernidad, los siglos XVI, XVII, ¿no? No quiere decir que sean los últimos ni los, ¿no? Pero fueron los que más sistematizaron en la modernidad, ¿no? Ese pensamiento científico que ya comenzaba a alcanzar mayoría de edad y a separarse, ¿no? De los enfoques filosóficos. Ahora, los enfoques filosóficos existen desde la antigüedad, ¿no? Emile Breyer decía que la filosofía surgió cuando los hijos comenzaron a cuestionarse la fe de sus padres, o sea, ¿no? Cuando la razón empieza a cuestionarse la fe, ¿no? Y ya en el mundo de la antigua China, por ejemplo, el método dialéctico existía, ¿no? En ver las contradicciones del
del yin y el yang, por ejemplo, ¿no? En la obra del taoísmo de Lao Tse o de Confucio, ¿no? De la misma forma que en Heráclito, con el devenir de que todo cambia prevenidamente, ¿no? O en Giordano Bruno, cuando plantea la infinitud del universo, de las contradicciones, también la lógica de Spinoza, de Kant, de Hegel, de Marx. Todos esos son métodos de carácter filosófico, ¿no? En ver todo como producto de una contradicción y de un desarrollo. Y quiero decirle que esa dialéctica incluso adquirió otros ribetes en la escolástica y no desapareció del todo. Lo único que lo redujeron a una especie de silogismo de carácter formal, ¿no? Pero concebir todo lo existente, en constante devenir, evolución, en contradicción, en transformaciones cuantitativas y cualitativas, en superaciones y mediaciones, negaciones, como diría Hegel, eso es un enfoque filosófico, que aunque algunos piensen que no tienen alguna validez, siguen teniendo validez, a veces inconscientemente. Ahora, ya desde la antigüedad, algunos empezaron a cuestionarse si todo podría ser explicado, ¿m? O argumentado racionalmente, ¿no? Y algunos pensaron que no, que algunas cosas, como decía Pascal, no hay verdades del corazón que la razón jamás puede entender, ¿no? Pero sobre todo cuando entramos en el mundo de la valoración, en el mundo de la interpretación, que en la antigüedad tuvo versiones cristianas, ¿no? Los llamados intérpretes de las Sagradas Escrituras. Y de ahí aparecería la hermenéutica, ¿no? A partir del criterio de que Hermes es una especie de intérprete o traductor entre los dioses del Olimpo griego, ¿no? Y los humanos. Pero cuando la ciencia adquiere en la modernidad con Schleiermacher y luego con Dilthey en el siglo XIX, con Nietzsche, con Durkheim, con toda una serie de pensadores que le empiezan a dar mayor importancia a la interpretación y a la comprensión, al Verstehen, los alemanes le darán mucha fuerza, ¿no? Entonces, pero eso llevó a veces a ciertas hiperbolizaciones, como para Nietzsche, que había incluso coqueteado con el positivismo inicialmente, finalmente decir que no existen hechos, sino solamente interpretaciones, lo cual llevó a la célebre anécdota de Schlick y Cartman, cuando uno le dijo, no, lo único que existen son interpretaciones, no existen verdades. Y Schlick le respondió, ¿y eso que me dice una verdad o una mentira? Porque si al menos existe la verdad, de que no existe la verdad, existe la verdad. En fin, de lógica formal, ¿no? Ahora Heidegger, Jasper, Sartre, en la fenomenología, Husserl y otros, le darían a la hermenéutica otras dimensiones, ¿no? De otra naturaleza, Paul Ricoeur, Gadamer, en fin, toda una serie de pensadores modernos, incluso algunos como Habermas y Apple en la teoría crítica, verían la hermenéutica también como un discurso en el cual se podría superar, ¿no es así? Algunos enfoques reduccionistas epistemológicos que vamos a ver más adelante cuando entremos en el libro sobre para qué sirve la epistemología. Husserl trató de buscar una especie de postura intermedia, ¿no? Entre ese racionalismo, ¿no? Y entre ese voluntarismo irracionalista, ¿no? Con los métodos fenomenológicos, tratando de crear una especie de metaciencia, de ciencia trascendental, ¿no? Una fenomenología, ¿no? Que posibilitaba no solamente describir, sobre todo el sentido de las cosas, ¿no? El significado, la razón de ser, ¿no? Y concebir los fenómenos que llamó noemáticos de conciencia como el producto de una intuición, ¿no? De la intuición eidética del sujeto que trasciende, ¿no? En la realidad con la intención de esclarecer las cosas mismas a partir de esa subjetividad, ¿no? Y a partir de hechos de conciencia que son aprehendidos con cierta intencionalidad. Y la intencionalidad va a jugar un papel importante en la fenomenología. Quiero decirle que este método ha tomado mucha fuerza en muchas ciencias particulares, en la psicología, en la fenomenología, en la sociología, en la antropología. Sí, son métodos filosóficos, pero que trascienden, ¿no?, a la ciencia, ¿no? En definitiva, es un intento de fundamentar una especie de ciencia a priori o ciencia superior o metaciencia a partir de estos métodos. Por supuesto, estos no son todos los métodos filosóficos, pero yo diría que son algunos de los más
que han trascendido desde la antigüedad hasta la modernidad y hasta la contemporaneidad, y son los que nos pueden indicar que cualquiera que sean los métodos particulares que emplee un investigador en una investigación de carácter experimental, empírica o teórica o inductiva, genética, enzimática, analítica, experimental, cualquiera, utilizando los mismos métodos cuantitativos que cualitativos, jamás podrá escapar, aunque no lo sepa, de los paradigmas epistemológicos y filosóficos en que ha tomado. ¿Así? Jamás va a existir una técnica y una metodología totalmente pura, más allá del bien y el mal, más allá de, ¿no? De conocimientos que tienen una fundamentación en última instancia, ¿no? Filosófica. Y es bueno que los investigadores no es que se conviertan en epistemólogos ni en profesores de filosofía, pero sí conozcan un poquito, ¿no? De esos métodos, tanto filosóficos como científicos, vean la interacción que existe entre ellos para cuando vayan a aplicar una medición, a realizar un experimento, una entrevista, la búsqueda de estadística, tengan presente las posibilidades de errores que dan cuando enfoques filosóficos son extralimitados, ¿no? Entonces, claro, el investigador nunca ha estado ni estará jamás solo en su laboratorio, en su escritorio, siempre estará acompañado de esos libros, ¿no? Esos muertos vivos, como decía Ortega y Gasset, que nos ayudan a buscar, ¿no es así? Una respuesta ante numerosas interrogantes. Pero, ¿hasta qué punto vamos a ser siempre nosotros parásitos, ¿no? De los demás autores, de los demás pensadores? Nosotros estamos obligados a nutrirnos de ellos, pero también, como decía Newton, que él había llegado más allá porque se había situado sobre hombros de gigantes. Bueno, yo creo que la tarea nuestra actual es también tratar de situarnos, y no solamente de gigantes, hay otros más pequeños también, pero que también pueden ser de utilidad al enriquecimiento de la investigación científica.